En nombre del rector de la Universidad de Málaga, de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, les doy la bienvenida a esta sesión del ciclo Historia, Documentos y Sociedad 1968 y la Transición Española. Nuestra invitada de esta tarde, Cristina Almeida, no necesita presentación, obviamente. Cuando Esther Cruces, la directora del Archivo Histórico Provincial, y yo diseñamos este ciclo, Esther, con muy buen criterio, insistió en la necesidad de que una de las sesiones contemplase las continuidades y también los cambios jurídicos que se habían generado en la transición española y cómo estos cambios habían afectado no únicamente a los archivos, por ejemplo, la célebre ley de secretos oficiales, sino también a aspectos de la vida cotidiana, como las relaciones laborales y la consideración social y los derechos de la mujer. Las dos convinimos en que la persona ideal para moderar el diálogo sobre estos aspectos era Juan José Hinojosa Torralbo, el decano de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho Tributario de nuestra universidad. Y él también, con muy buen criterio, dijo que la persona ideal para mantener este diálogo era Cristina Almeida. Cristina Almeida, por cierto, tengo que decir que con gran satisfacción, tanto por parte de Esther como por mi parte. Cristina Almeida es historia de este país, historia de la lucha por los derechos laborales y de los derechos de la mujer, y hoy en día continúa siendo un símbolo de lo mucho que se ha hecho y también de lo mucho que queda por hacer. Cuando ella ha llegado a Málaga y hemos tenido la ocasión de pasear un poquito, le he comentado que me causaba muchísima admiración el contemplar cómo personas que le manifestaban que eran de opciones ideológicas muy distintas, le tienen un cariño y una admiración enorme. Y a la vista está cómo la sala está llena esta tarde. Muchas gracias a todos por venir y me vaya a permitir, y a todas también, y me vaya a permitir que haga explícitos algunos agradecimientos por mera justicia sin ánimo de robarle tiempo a la protagonista. En primer lugar, a doña María Morente, la directora de este magnífico museo, que nos ha cedido el uso de la sala esta tarde. También a todas las personas de la universidad que han hecho posible este acto y del Archivo Histórico Provincial. Me van a dejar que nombre, porque lo merecen, a los técnicos del Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos que están aquí esta tarde, a Beatriz, a María y a Rebeca, y al Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga, que está grabando este y otros actos del ciclo. Y, por supuesto, a la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga, a la delegada de Igualdad de la Universidad de Málaga y al vicerrector de Proyectos Estratégicos. Muchas gracias a todas y a todos. Y ya, sin más, pues tienen la palabra Juan José Hinojosa y Cristina Almeida. Muy bien, muchas gracias, María José. Buenas tardes a todos. Y a todas, espero no repetir las dos terminaciones de aquí en el futuro, pero no quería ser menos que la persona principal, manda más administrativamente en el acto, María José. Muchísimas gracias, María José de la Torre y Esther Cruces, por, en primer lugar, a título personal, por haberme invitado a estar aquí. Si me han dicho que yo era la persona idónea para esto, lo cual no es más que pura recurrencia, pero que en todo caso agradezco. Yo, ya que estaba colocado en desventaja, pues me he colocado en una situación de ventaja, pues proponiendo a Cristina Almeida, porque es facilísimo para mí, tengo que decir poco, ella dirá mucho, y como ella siempre queda bien, pues yo no quedaré mal. Porque, francamente, estoy encantado. Permítanme saludar por cortesía, siendo universitario, a la vicerrectora de Cultura y a la vicerrectora de Igualdad, y dar testimonio también de mi agradecimiento a todo el vicerrectorado de Proyectos Estratégicos y, por supuesto, al Archivo Histórico. Veo a muchos más colegas a los que no podría
ahora mencionar, y digo colegas, profesores, pero también veo alumnos, a miembros del personal y de administración y servicios de nuestra universidad, y al decano de la Facultad de Económicas, a quien saludo también, y seguramente pues habrá muchísima gente a la que no pueda saludar, ni tampoco es el caso. Bienvenidos a todos a esta sesión que espero que sea interesantísima. Desde luego, a tenor de la protagonista que tenemos, así lo será. Que haya tanta gente, y si tuviéramos un auditorio más grande seguramente habría más, en un día atípico porque hace frío en Málaga, no sorprendería, o no sorprende, porque es para oír a Cristina Almeida. De modo que es una persona suficientemente conocida por casi todos los que estamos aquí, e incluso por los más jóvenes. He tenido ocasión de hablar con algún alumno que, fíjense, no ven la televisión, ni leen los periódicos, ni siquiera en Internet, porque tienen otras vías de comunicación y de información, pero lo confiesan, sin ningún tipo de pudor, pero saben quién es Cristina Almeida, y algunos se han enrabietado por no poder venir. Es no solo época de preexámenes, ¿no?, sino también, pues, en fin, algún incidente le ha ocurrido a alguien que no ha podido venir hoy. Quiero decir que no podría yo atreverme a presentar a Cristina Almeida con una metodología al uso, entre otras cosas porque, en fin, es fácil recurrir a los medios de información que tenemos hoy en día con solo dar una tecla, que dicen los aspectos seguramente más destacables, algunos contradictorios entre sí, pero uno se hace una idea de quién es una persona. Permítanme, sin embargo, decirle algo que yo, de lo que la he oído oyendo, y también la que he ido oyendo y leyendo también, y por lo que he visto en estos días, puedo decir de ella. Y todo alrededor del derecho, porque esta sesión de hoy, en esta sesión nos toca hablar del derecho. Pero claro, hablar del derecho no es solo hablar de las normas jurídicas. De hecho, cuando ya llevamos mucho tiempo dedicándonos al derecho, de lo que menos nos gusta hablar es de las normas jurídicas. Nos gusta hablar del trasfondo, de lo que hay detrás de las normas jurídicas, e incluso también de lo que hay delante, pero sobre todo del significado que tienen las normas en términos de convivencia. Porque el derecho, al fin y al cabo, no es sino un conjunto de cánones, de reglas y de normas que nos inducen a circular por un camino que nos señala un objetivo, que es el deber ser, más que lo que es en sí mismo, ¿verdad? Y supongo que, queriendo o sin querer, o por lo menos yo atisbo, que ese ha sido también un patrón de conducta en la vida de Cristina Almeida, y lo ha sido tanto en el desarrollo de su actividad política como en el desarrollo de su actividad profesional. Y permítanme que les diga también que me da la impresión de que en su vida personal, ustedes pueden leer que desde muy pequeña se fue a Madrid, desde su Badajoz natal, y comenzó a estudiar Derecho por sus años, ¿no? Y antes de terminar la carrera se había afiliado al Partido Comunista, ¿no?, que en definitiva pone de manifiesto, más allá de la opción concreta de ser un partido u otro, una voluntad de participar en mejorar la sociedad, porque en definitiva, cuando en un régimen no hay democracia ni partidos políticos, tener el atrevimiento que entonces podía suponer no solo persecución, sino expulsión, tener que abandonar la carrera, irse a trabajar a un hotel y 80.000 cosas, pues tener ese atrevimiento, que no solo lo tuvo ella, muchísima gente, ya es un dato significativo de su personalidad. Inmediatamente se colegió después de terminar la carrera y ejerció la abogacía pues desde el año 66 o 67 aproximadamente, con un despacho profesional, y luego pues fue trabajando en asuntos jurídicos siempre relacionados con otros dos ámbitos que han formado parte importante de su vida y de su forma de ser: el mundo laboral, el mundo social, el mundo de los trabajadores, el mundo de los necesitados y el mundo de la mujer, de lo que supongo que hablaremos mucho, y por eso yo tampoco me entretendré ahora mismo eso. Y porque ella tenía memoria, y porque estaba en la memoria
el mundo de la memoria histórica. Espero que, estoy convencido, que nos ofrecerá una perspectiva de este asunto tan polémico, falsamente, pero realmente polémico, a lo largo de esta tarde. Digo que su vida personal es una vida de compromiso, igual que su vida política. Si uno analiza cómo ha ido viviendo la política desde su filiación al Partido Comunista, desde su posición de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, desde la separación del Partido Comunista, desde la participación en la fundación de Izquierda Unida, desde la fundación de Nueva Izquierda y, bueno, su participación también como diputada y como senadora, da una idea de una persona preocupada por lo social, por lo público, por el servicio de los demás, porque quien la conoce sabe además que no es una política que haya llegado a la política para vivir de la política, porque ella vivía de otra cosa. Lo que no es poco importante, sobre todo en estos tiempos. Hubo entonces una raza de políticos que eran políticos luchadores y no políticos vividores, que no es que lo sean todos ahora, pero creo que eso es también algo que tenemos que destacar. No, porque posiblemente muchos políticos honrados que lo hay y que están en la política, igual se sentirían ofendidos por un comentario así. Yo no quiero ofender a nadie porque estoy convencido de que hay políticos con una buena voluntad extraordinaria y lamentablemente, como ocurre en tantas ocasiones, son los menos los que más suenan, ¿no? De modo que ha pasado por muchos puestos políticos y también por muchas formaciones, incluso optó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, también con una coalición siempre de izquierda. Pero lo que quiero destacar no es eso, sino la circunstancia de que ella, después de haber pertenecido a partidos y a coaliciones y después de haberlas dejado, esto lo sé de ahora mismo, lo que sigue conservando es el recuerdo de las personas, porque es la persona el centro y no el partido, y por eso precisamente ella pues ha seguido esa trayectoria y esa dinámica. Bien, va a parecer que esto es una conferencia sobre Cristina Almeida y en realidad es una bienvenida que hago con la mayor de las cordialidades. De lo que teníamos que hablar era sobre este título, sí, un poco casi inescrutable, de continuidades y reformas jurídicas. Pero en definitiva, de lo que vamos a hablar es de cómo desde el mundo del derecho y de la posición personal, política, se vivió la época de la transición, la que llamamos época de la transición política, y también de la época de la pretransición, que para ella es también la transición porque la venía viviendo desde hace mucho tiempo. Y vamos a hablar de algunos asuntos que en aquellos tiempos se estuvieron moviendo, cuando se cambia de un régimen no democrático, de dictatorial, a un régimen democrático, las expectativas son enormes, pero también es cierto que uno de los aspectos que más hay que tocar es el tema jurídico, porque en fin, el derecho introduce mecanismos de control, por supuesto, entre otras muchas cosas, y lo primero que hay que cambiar cuando se cambia de régimen es el derecho. Y en esa coyuntura de la conclusión del régimen franquista, pero con gran parte de la sociedad aún franquista, de mentalidad franquista, con gran parte de la sociedad joven o niña todavía inexperta, con gran parte de la sociedad ya mayor, casi olvidada de lo que había vivido, pues hubo un grupo de gente pues de la edad que ella tiene ahora, ¿no?, de la edad que tenían antes, que se ocupó de hacer que esa transición fuera más limpia, ¿no? Ella tiene su particular versión de la transición y, bueno, pues nos hablará de ello. ¿Qué temas? ¿De qué temas vamos a hablar? Pues de muchos, pero al principio yo creo que lo que podríamos es comenzar pues
pues diciendo o haciendo referencia a los retos más importantes, ¿no? que desde una perspectiva de una persona jurista e implicada socialmente se planteaban a mitad de los años 70. Y yo no me quiero abstener nunca de lo que yo también he luchado por. Y además, no saludo a las autoridades porque no sé quiénes están y como ya los han saludado otros, pero yo me parece autoridad todos los que estáis aquí y que estamos hablando de unas relaciones y sobre todo de un deseo de escuchar cosas. Yo lo que me ha gustado siempre, y lo digo porque no estoy yo muy segura de hablar del derecho, yo sé hablar más de los derechos, porque el derecho me parece una cosa explicable pues con leyes y con cosas, pero los derechos son aspiraciones de la gente y por lo tanto había una situación en que conseguir los derechos era una cosa muy importante. Para mí la transición, dice gente como ella antes, cuando yo era mucho más pequeñita, porque cuando pasan los 40 años de la Constitución, pues yo ya llevaba muchos antes más luchando por la Constitución. Y entonces esas situaciones de cuando ya las definen, cuando definen esto es la transición, pues a mí me parece que es mermar las posibilidades de las cosas que han dado lugar a una transición política. La transición nos la han redactado o nos la han presentado como un pacto que firmaron Carrillo, Fraga y siempre chicos, porque la Constitución tiene muchos padres, pero no tiene ninguna madre. Pero, sin embargo, había muchas mujeres también metidas en la democracia y luchando por la democracia. Pero cuando había que representar algo, ahí estaban ellos. Y entonces lo único conocido en este mundo que son las madres, los padres también son meramente conocidos, pero de momento son apuntados. Antes era obligatorio apuntárselos, porque no había investigación de la paternidad. Ahora todavía, ya desde la Constitución, se podía investigar. Y se llevaron casas sorpresa que te cae. Pero, en cualquier caso, en la Constitución no hubo ninguna madre. Y, sin embargo, antes de la Constitución, pues hubo un periodo que yo te diría que creo que la transición empezó casi hace 80 años. Precisamente este año, hace 80 años que terminó la Guerra Civil. Y yo creo que después de la Guerra Civil ya empezaron, dentro de las dificultades que había, o bien con la gente en el exilio, o bien con la gente en las cárceles, o bien con la gente en campos de concentración, ya empezaba una respuesta a esa situación. Por lo tanto, ha habido unas luchas a lo largo de todo el tiempo que eran más minoritarias cuando más dura era la represión, cuanto más gente la había dejado, pero que se iba prorrogando con sucesivas generaciones. Para mí, la transición empezó cuando me di cuenta de que no sabíamos la verdad. Y eso, cada uno hace una reflexión propia. Cuando ha dicho me metí en el Partido Comunista en el año 64, estando en la universidad, que quiero destacar que tuve la oportunidad de ir a la universidad, porque a mi madre no la dejaron estudiar por ser mujer, siendo una persona que durante la República era matrícula de honor y de todo en la Alianza Francesa, pero sus hermanos entendieron que las mujeres no tenían que estudiar. Y esa frustración que mi madre no la superó nunca, hizo que sus niñas estudiaran todas. Y claro, somos 6 hermanos, 4 chicas, las 3 primeras mujeres, y todas tenemos una carrera universitaria. Mi hermana, que casi no la quería tener, pues la tuvo también. Luego tú haz lo que quieras, si quieres ser ama de casa, pero tienes la carrera. Y la segunda también tiene su carrera de economista. Yo hice Derecho, la última, que también es la sexta, también hizo Derecho y está de magistrada en la audiencia. Y estamos todas con esa sensación de que alguien tuvo una frustración y en vez de transmitírnosla, no transmitió la posibilidad. Y por eso siempre la recuerdo, porque ha muerto además el año pasado, cuando iba a cumplir 100 años, y yo he estado los últimos 8 años con ella, porque necesitaba darle todos los mimos que nos había dado ella a nosotras y la oportunidad de estar en la vida. ¿Y por qué le agradezco tanto llegar a la universidad? Porque en la universidad aprendí. Estuve 13 años en un colegio de monjas, donde te contaban las cosas y tú las repetías. Yo no se me ocurría decir, bueno, me podían contar quién eran los visigodos, pues ni los conocía, pues yo los repetía. Los ríos, pues había que cantarlos, pues yo me los sé cantando, me sé todavía las cosas cantando del colegio, porque se te queda aquí.
pero no tenía la capacidad de expresión y de tal. A veces tenía una inquietud y preguntaba algo, y si preguntaba el mal asunto, pues tal, y eso que era una niña espabilada y de las más malas del colegio, y eso me daba una cierta categoría de contestataria. Entonces, me acuerdo que en esa situación, cuando llegué a la universidad, cuando ya vi que nadie me vigilaba, que no tenía que ir una hora, que no tenía que estar en la fila, que tal, sino que era mi responsabilidad, pues me dediqué a aprender. Y en cuanto investigas, aprendes. Y me fui precisamente aquí, muy cerca, a Granada, el primer año de facultad, a hacer una campaña de alfabetización con el SUT, Servicio Universitario de Trabajo, porque yo quería hacer algo. Y me llevaron al AMA de Granada a enseñar a leer y a escribir Cortijero. Yo no sé lo que enseñé, pero lo que aprendí no se me ha olvidado nunca. Y allí estuve. Después, ya cuando llegué en el invierno, me fui al Pozo del Tío Raimundo con el Padre Llano a hacer las casas de migrantes, lo que podíamos y tal. Y eso me hizo conocer la vida, conocer la sociedad y conocer que hay los temas de la realidad. Y además me conoció la cultura. Si antes no se podía leer, yo leía Celia de Cuchifritín, Antoñita la Fantástica, o las novelas de Célicer, cuando eran más, metías con Corín Tellado a ver cómo era Enrique Montenegro, el de los ojos verdes, y cosas de esas que nos contaba. Pero cuando ya descubre que hay una forma de aprender, que son los libros, que es la cultura, que además los tienes que buscar clandestinamente en librerías que lo ponían debajo de los mostradores para que no los viera la policía, pues entonces ya entras en una dinámica porque no ha parado. Yo desde el 61, que tenía entonces 17 años, no me he perdido ni un día de mi vida, porque ser consciente de que estás aprendiendo ya te hace ser persona. Otra, pues pasaba por allí y hacía lo que me decían. Y eso me hizo tener conciencia de la sociedad en la que vivía. Y era la realidad entre una sociedad que parecía represiva, de todo, organizada, donde las niñas teníamos que hacer unas cosas, los niños otros, donde tal y cual. Y yo en esa oportunidad de aprender, pues descubrí lo que era otro mundo. Y en principio pues lo descubrí estudiando Derecho, que yo había hecho ciencia porque quería ser psiquiatra, pero como no me dejaron irme a París porque era donde había psiquiatría, pues me quedé aquí. Y encima me quedé en Derecho y dije, bueno, pues porque es que me interesa lo de la mentalidad criminal. Ahí está, aparece yo. Y no sabes, cada día lo creo más, ¿entiendes? Entonces, ya cuando estás en esa dinámica, pues para mí ahí empieza la transición, como todo el mundo que es consciente que hay una represión, cuando lucha por ella, ya está intentando luchar por el cambio. Por lo tanto, el sentido amplio de la transición es el sentido amplio de la lucha democrática, de la lucha por la democracia en nuestro país. Pero cuando hay que concretarla, la concretan en un momento, que casi son los pactos, las firmas, tal. Y bueno, ahí ya me resulta más lejana la transición. ¿Por qué? Porque tú luchabas con una visión de la transición de que todo iba a cambiar. Pero ya cuando tienes que empezar a firmar que si Fraga el otro tal, pues la transición se convierte más en limitaciones que en aspiraciones. Y todos somos conscientes de ello. Pero yo soy una partidaria absoluta de la transición. Me niego a que la llamen el régimen del 78. El régimen era el que había antes del 78. Y en el 78 convertimos España de una dictadura a una democracia. Con sus limitaciones, por supuesto. Con sus renuncias, por supuesto. Pero con sus libertades, también, por supuesto. Por lo tanto, para mí la transición fue un momento político necesario para romper con un pasado que es verdad que no se hizo una ruptura violenta, absoluta, que yo casi la prefiero, cuando dice, pero Franco murió en su cama. Sí, pero cuando oíamos los partes médicos que decían y los de heces de tal, digo, si está muriendo en la ESO. Porque es verdad que hay una forma de morir, pero a veces otra que se identifica con tu vida. Bueno, pues esa está un poco identificada. Hubiera sido más traumático para mí que hubiera sido un mártir víctima de un atentado, a que se fuera allí con el yerno sujetándole los cables y el centro médico y dándonos nosotros allí a ver qué le pasa. Bueno, pues esas cosas determinaron una parte de la transición. Y esa transición tuvo las limitaciones que hubo que hacer para hacer un acuerdo, porque lo que teníamos claro
todos y cada uno de los demócratas que luchábamos por eso, es que este país no se iba a liar otra vez a tiros unos con otros y que por una vez teníamos que hacer una transición dialogada y no seguir con la imposición como había hecho Franco con un golpe militar que rompió la democracia legítimamente elegida por los ciudadanos. Y eso os requiere, imaginaros con todo el proceso que hicimos la transición, hoy cuando veo a Pablo Casado, y digo Pablo Casado porque es que está agarrada a la Constitución, a la bandera y todo, pues quiero decir que Alianza Popular no aprobó la Constitución y no la votó cuando se hizo. Es decir, que ahora que parece que es de ellos solo, pues resulta que no la votaron en aquel momento porque no estaban de acuerdo. Luego ya es de ellos solo. Y nosotros cuando decimos hay que removerla, ¡ay, no se toca! Digo, pues sí. Bueno, en cualquier caso, es verdad que es una época que se puede ver desde haberla vivido a haberla firmado. Yo me gusta más la transición que vivimos mucho tiempo haciendo el cambio democrático en nuestro país que el resultado de unos pactos firmados por unos señores. ¿Y eso qué hace? Pues que es verdad que la Constitución se transforma en un Estado distinto y ese Estado seguía con algunas leyes, muchas, que eran del pasado y que había que cambiarlas. Y yo tuve la suerte, y lo digo, de cuando yo llegué, fijaros que era ya el año 89, yo había estado en el ayuntamiento antes con Tierno Galván gobernando en Madrid, pero en el año 89 estuve de diputada y estaba en la Comisión de Derechos de la Mujer, que era una mixta del Senado, y nos dieron una orden. Lo digo porque cada uno tenía su destino, pero a nosotros nos dijeron quitar todas las discriminaciones que hay en las leyes sobre la mujer y la prevalencia del varón sobre la mujer. Bueno, nos sentamos allí todas, contencioso administrativo. ¡Wow! La concentración parcelaria se prefiere al hombre sobre la mujer, fuera. Para ser tutora se prefiere al hombre sobre la mujer, fuera. Para adoptar, el hombre sobre la mujer. Para cortar árboles, el hombre sobre la mujer, fuera. Entonces, nos dio... Que lo corte. Oye, nos dio un subidón que te cae, ¿no? Y estábamos todas ahí, ¡guau, guau, fuera! Y yo ya paré y dije, oye, ¿creéis que va a ser tan fácil en la sociedad anular lo que estamos haciendo aquí en esta tarde de fervor igualitario que nos han dejado a todas nosotras? Pues todas dijimos que no. Pero es verdad que aunque parezca que no, las cosas cambiaron. Y la Constitución dejó fuera muchas cosas. Y la Constitución dejó fuera muchos derechos. Pero la Constitución dio pie para una nueva lucha por los derechos, que ya no era una lucha represiva, sino que era una lucha, por lo menos, en libertad. Porque antes, esa lucha te tocaba años de cárcel. Esta lucha, a lo mejor te tocaba años de oposición, pero no te tocaba años de cárcel. Y eso, para mí, era muy importante, porque había vivido lo que había costado toda esa lucha. Y estamos en enero, que para mí es un mes fatal. El domingo estuve en el homenaje a Enrique Ruano, que hacía 50 años que le mataron el 20 de enero, que le asesinó la policía y que encima le abrieron un proceso por haberse suicidado hasta que se revisaron y le encontraron la bala con la que le habían matado, que le quitaron hasta la clavícula para que no se le viera el arma, pero se le olvidaron de tapar el agujero de la salida. Y por allí descubrieron también quién había sido, quién la había matado. Pero que luego el 24 de enero, también del año 77, pues fueron los hechos de Atocha, que pasado mañana, el jueves, es el 41 aniversario, y el 27 de enero murió Lola González Ruiz, una de las supervivientes de Atocha, que había pasado pues, una situación terrible. Por lo tanto, cuando una recuerda la democracia con dolor, es porque sabe que la lucha ha sido muy dura. Y por lo tanto, yo reivindico la transición, la reivindico por su propio poder, porque reivindicando reconozco la lucha de tanta gente que no llegó a verla y sobre todo la lucha de tanta gente que la hizo posible. Y creo que es más importante ese proceso que el propio estudio matemático, histórico o de jurista
de la transición. Porque además luego tuvo que compaginar, como ha dicho, y ya hablaré de ello, de muchas leyes. Que pese a todo lo que nos dio el subidón de quitar, pues la Constitución, en el artículo 14, declaró la igualdad. La igualdad sin distinción de sexo. Y bueno, se aprobó el 6 de diciembre y te levantaba el 10 de enero y dices, pues yo no noto nada. Pues yo la verdad que no he notado nada de esto de la igualdad, pues que nos seguimos preguntando. Y yo ya me di cuenta que ese artículo no era el más importante, era el más necesario. Pero a mí me gustaba más el artículo 9.2 de la Constitución, que decía que el Estado, los poderes públicos y todos los poderes del Estado están obligados a remover los obstáculos que se opongan a esa igualdad para hacer efectiva la participación social y política de todos. Y ahí, en el 9.2, empezamos a remover los obstáculos. Pues todavía estoy removiendo obstáculos. Hablamos del tema de los cambios legales de la mujer. Bueno, pues ya... muchas gracias. Como ya ha iniciado un tema, aunque sea entre talas de árboles y demás, no ha terminado todavía, vamos a seguir hablando y luego al final pues aceptamos preguntas y hacemos un debate sin ningún tipo de problema. Lo digo porque es mucho mejor, así lo hacemos más dinámico y eso. Bueno, pues dentro de eso que había que cambiar, que eran maneras de entender las cosas, ¿no? Para que si el 10 de enero uno no sentía nada ese año, a lo mejor el 11 de enero pudiera sentir algo, había que cambiar, que es a lo que vamos, las normas jurídicas, ¿no? Porque la norma jurídica la cambia la sociedad cuando llega al convencimiento de cómo deben ser las cosas, pero hay veces que es al contrario o se hace necesario hacer lo contrario, ¿no? Y precisamente en el ámbito de la mujer, pues se hizo, pero se tardó más de la cuenta, ¿no? Bueno, cuando yo he dicho que no había mujeres en la Constitución, pues es verdad que a la Constitución le faltan muchas cosas, le sobran otras, que podemos hablar, porque yo he hablado de lo que pensé cuando salió la Constitución. Eso no quiere decir que le hayan sentado bien los 40 años a la Constitución, sino que a lo mejor la han sentado pues como a todas, que ya nos duele el artrosis y todas esas cosas, y la Constitución algún dolor tiene ya, y que hay que quitárselo, y habrá que meterle una pastillita para ver si se le quitan tantos dolores a la Constitución. Pero en el tema de la mujer, yo creo que era muy importante, primero que antes de la Constitución se hizo la Ley de Reforma Política. La Ley de Reforma Política, que da lugar al gran cambio que pensaba el régimen, no fue aprobada por la izquierda de este país, no fue votada, y sin embargo se siguió luchando porque hubiera una transición democrática. Y ese periodo fue un periodo muy importante, fue un periodo que eso que plantean tan idílico de la Constitución, de la transición, pues no, fue una transición dura, donde desde el año 70 a escribir, pues hubo muchísimos muertos por la lucha por la democracia, porque poco antes de la propia Constitución ocurrían todos los hechos que he dicho antes de enero, porque es verdad que había habido un intento de golpe de Estado después, inmediatamente casi, todas esas cosas era el ambiente en el que estaba. Pero en el año 77, cuando ya se hacen las primeras elecciones, pues ya no tienen que respetarse las reglas de reforma política. Si se hubiera hecho, no hubiera habido elecciones en el año 77. Pero precisamente porque no se tenía previsto la legalización de los partidos, o por lo menos de los partidos, ni de los sindicatos, ni de nada de eso. Y quizás el asesinato de Atocha, la semana negra de enero, donde empieza con la muerte de Arturo Ruiz en una manifestación de amnistía el día 23 de enero, el día 24 que lo mata la extrema derecha, el día 24 la policía con una pelota goma mata a Mariluz Nájera, secuestran al general Villascusa, que estaba ya secuestrado Oriol, matan a 2 guardias civiles en Villaverde y por la noche
van al despacho de Atocha, donde hay 5 muertos y 4 supervivientes, que eran los que llevaban el transporte. Y precisamente los instigadores de esas muertes fue el Sindicato Vertical del Transporte, que era donde estaba la mayor corrupción de licencias en todo aquel periodo, porque era la licencia de camiones, de taxis y tal. Por lo tanto, si no hubiera habido la respuesta que en un estado que eran ilegales los partidos, más de 300.000 personas salieron a la calle en silencio absoluto, porque el señor Martín Villa, que era el ministro del Interior, dijo que no podía garantizar la seguridad porque no sabía de dónde venían los tiros. Yo se lo hubiera dicho tranquilamente, pero bueno, aseguramos nosotros la seguridad en la calle. Y eso hizo que ya no pudieran ir las cosas como quería, que o participaban las fuerzas democráticas o si no, no iba a haber elecciones. Y la legalización del PC, la legalización de los sindicatos, se hace todo en los primeros meses del año 77. Y por eso es posible hacer las elecciones de junio del 77 con la participación de todos los partidos políticos, menos, que también hay que decirlo, algunos que consideraban más extremistas, más de los alrededores del régimen, para nada. Entonces, eso se celebran las elecciones y hizo que se pudiera transformar la primera legislatura en constituyente. Y en las constituyentes, como he dicho, no hubo mujer, pero sí hubo representantes de mujeres elegidas, muy pocas, en el Congreso y en el Senado, en las primeras elecciones. Hubo 27 mujeres. Hay un documental muy bonito, si lo habéis visto, que se llama Las Constituyentes, y ahí ya se empiezan a plantear determinadas cosas que teníamos las mujeres que no estaban en la Constitución, pero lo primero es que antes de la muerte de Franco, que casualmente murió el Año Internacional de la Mujer, el año 1975, fue un regalito que nos hizo a las mujeres a final de año, y ese año iban a una conferencia internacional que se celebró en México, que era la primera conferencia internacional, y recuerdo que el primer éxito de las mujeres se consiguió el 2 de mayo de 1975, porque el 2 de mayo se anuló una ley vergonzante para las mujeres, que era necesitar el permiso del marido para todo, para trabajar, para viajar, para tal. Yo lo cuento porque ahí entró mi concepto feminista de la vida, porque no vale el concepto democrático, sino que tienes que tener un concepto de sexo también, porque yo que me enamoré de mi primer novio, estupendo, glorioso camarada de la facultad, resulta que cuando me caso, me entero, y yo ya lo había leído, pero cuando lees las cosas para estudiar, no las ves que sean para ti, es por si te tocan el examen, te la pone el profesor, pero yo no, y claro, como además era un buen chico, pues estupendo, nada. Y cuando llega a Jaén a ver unos presos políticos en huelga de hambre, yo ya que era la defensora de los presos políticos, una roja perdida, y yo ya me creía que el mundo era para mí y todo, pues voy, digo, no me deja entrar el director de la cárcel, pues le voy a denunciar, tal, me voy al juzgado de Jaén, ahí en un chiringuito. Digo, que vengo a denunciar al director de la cárcel. ¡Qué valiente! Nombre, Cristina Almeida Castro. Edad, 22 años, 22 tendría entonces. Profesión, abogada, qué lista. Dice, estado civil, y me acababa yo de casar 3 meses antes, era el año 68, y tenía la cara de tonta que te dura 3 meses, pero bueno, que yo... Me dice, estado civil, y digo, casada. Y decir la palabra casada, se para el secretario, se para el juez. ¿Está ahí su marido? Digo, no, mi marido está en Madrid, yo he venido con mis 600 aquí, que soy muy independiente. Dice, ¿que usted no puede denunciar? Digo, que yo no puedo denunciar si yo denuncio en nombre de todo el mundo. Sí, pero en el suyo tiene que denunciar su marido. Digo, ¿pero cómo va a denunciar mi marido al director de la cárcel si a él no le ha hecho nada? Y dice, porque es su representante legal. Y yo ya empecé a acordarme de la lección aquella que no me la estaban poniendo en el examen, sino que me la estaban poniendo delante de mí en el juzgado de guardia de Jaén. Pues desde el año 68 hasta el año 75, como muchas mujeres hemos tenido que llevar un papelito de esos libritos del notario amarillo, además de los papeles del coche, del carnet de conducir, del seguro, de todo. ¿A dónde va? ¿A Cádiz? ¿Tiene permiso el marido? Aquí lo tengo. Y sacabas el permiso de tu marido para todo. Ibas al banco,
es mi dinero. ¿Tiene permiso el marido? Aquí tengo permiso de mi marido para poder disponer de mi dinero. Bueno, y entonces esa vergüenza de tenerlo, pues el 2 de mayo, como a ellos les daba más vergüenza porque iba Pilar Primo de Rivera a representarnos a México, pues anularon esa ley. Yo me acuerdo que nos reunimos todas las separadas y sin paga, como yo digo, hicimos una pira funeraria del permiso aquel del marido, nos pusimos ciegas de champán o de cava o de lo que fuera y dijimos, somos libres sin permiso. Y esa sensación de ser libres sin permiso cambió nuestra vida. Por lo tanto, lo que más recuerdo del año que murió Franco era el Año Internacional de la Mujer y dejamos de tener permiso para ser libres. Y eso, digo, lo debían explicar ustedes mejor, porque nos dicen que nos casemos, que tenemos un marido que nos va a proteger, pero tanto, yo pensaba que el amor me ha quitado mis derechos. Mire, yo como marido le he probado, pero como representante legal a lo mejor elegía a otro, porque no me parece a lo mejor el más espabilado, ¿no? Pero bueno, con eso os doy cuenta que ya entramos en el 75 como más sensación de derechos y más sensación de individualidad, porque antes éramos el apéndice de ellos. En todas las cosas estábamos después que ellos. En el matrimonio ellos nos tenían que proteger, nosotros obedecer. Entre que yo te protejo y tú te tienes que obedecer, pues ya estaba el lío armado. Entonces todas esas cosas habían creado, porque a nosotras las mujeres el régimen no solo nos había quitado las libertades como todo el mundo, como todos los ciudadanos y ciudadanas que vivíamos en una dictadura, pero es que nos había impuesto un régimen de vida, un papel en la sociedad que no se lo ponía tampoco a ellos, pero a nosotras nos puso ese papel y por eso teníamos que ir conquistando derechos que otros no tenían que mover un dedo, sino al revés, descargarse de todas las responsabilidades que habían asumido en nuestro nombre. Por lo tanto, en la Constitución ya hay un periodo que esas propias constituyentes, aunque no habían participado en la votación, sí participaron en determinadas leyes que eran fundamentales. Antes de aprobar la Constitución, unos meses antes, lo que no se había conseguido que constara en la Constitución, pues se despenalizaron los anticonceptivos, que en España era muy importante, porque estaban prohibidos por ley, estaban penalizados, tanto el tomarlos como el venderlos. Y teníamos, bueno, pues había algún médico que era bueno y que nos lo ponía porque decía que era para arreglar la regla que teníamos tal, y nosotros lo que queríamos que nos quitaran la regla en cuanto podía, pero bueno, sin que te la quitaran de un embarazo. Y todo eso se aprobó pues en octubre, antes de que saliera la Constitución, por la lucha que las mujeres tuvieron. Se quitó el delito de adulterio y amancebamiento, que eran delitos por los que las mujeres estaban en la cárcel, los hombres menos. ¿Por qué? Porque a las mujeres las condenaban con un mal pensamiento que tuviera. Si se lo llevaba a la cama, que fuera uno en toda su vida de fidelidad absoluta, como le pescaran, hasta el año 64, el marido podía cargarse a la mujer y al mal pensamiento, y él no tenía pena de cárcel. Le ponían una pena de destierro, se iba a 50 kilómetros de Madrid y los dos se quedaban. ¿A él cuándo le condenaban? Le condenaban por amancebamiento. Podía tener 30.000 malos pensamientos si tenía capacidad. Y decían, qué bien se le dan las mujeres a Pepe. Pero el día que te la metía en casa, ya la tenía, o le ponía un piso descarado en la calle mayor del pueblo, pues ese día le condenaban por amancebamiento, por tener manceba en casa. La manceba éramos nosotros. Yo le llamaba malos pensamientos, pero ellos nos llamaban mancebas. Y entonces por tener, pero claro, no eran tan tontos. Yo creo que le condenaban por decir, ha caído en manos de una sola, cuando tenía 30.000 antes para hacerlo. Yo creo que le condenaban por eso, pero ese fue otro delito que se consiguió quitar antes de la propia Constitución, que fue en octubre. Como se consiguieron también, dentro de la propia discusión, por ejemplo, hubo acciones que se pensaba. El rey impuso, aparte de que nos impusieron al rey, y que bueno, no lo preguntaron por si acaso, porque si hacen a lo mejor hubiera dicho alguna otra cosa, pero ya lo metieron en el lote de la Constitución y entonces ya no teníamos la discusión previa de la forma de gobierno. Pero en cualquier caso es verdad que el rey impuso la ley sálica, y la única distinción y separación y digamos, agresión a las mujeres está diciendo que para heredar
al rey de la corona es preferible el varón a la mujer. ¿Y cómo será? Que ahora están todos de acuerdo en quitarlo, pero todavía no lo han quitado, porque para quitar eso de la Constitución tienen que aprobarlo las Cortes, disolver las Cortes, hacer un referéndum y luego convocar elecciones. Y vamos, no hacer aquí un referéndum para ver si las niñas pueden heredar al niño o no, porque vamos, lo que sale es que ni al niño, ni la niña, ni el abuelo, ni nada. Entonces no se atreve nadie a hacer un referéndum para cambiar. Todo lo da por hecho. Tenemos a la Leonor por ahí con tal y cual, y como ahora hay solo 2 niñas, pero a lo mejor todavía las hermanas que son postergadas, por lo mejor alguna dice, oiga, que a mí me toca, pero ya está apañado que sea después de Felipe, que ya Felipe se queda, bueno, ya está. Pero en cualquier caso, era una discriminación. Por las mujeres de la Constitución puso una enmienda, una mujer de UCD puso una enmienda contra ese artículo y le obligaron a retirar la enmienda. Y entonces, en protesta, las 27 mujeres que había en el Parlamento y en el Senado, que entonces se discutían en común, se salieron del hemiciclo cuando se iba a votar ese artículo, que nunca la han contado, pero que ya dio una sensación de unidad de las mujeres que no nos enterábamos, pero que todas, nosotros estábamos en la calle, pero ella dentro también hacía lo que podía. Y luego ya salió la Constitución. Y como yo digo, que esas leyes, ¿a qué dieron lugar? Pues que inmediatamente cosas que no se habían podido meter porque no estaban de acuerdo los grupos que firmaron, por ejemplo, el divorcio, pues también se tuvo que aprobar después de la Constitución, porque no venía como derecho en la Constitución. Ya nos cuento la lucha por el aborto, porque dura, y como nos demos cuenta, yo ya que estoy, no ya para no abortar, que ya se me ha pasado el arroz, las patatas y todo, pero todavía vamos a tener que salir otra vez a la calle, como vengan estos de Voz y Italia, a decir que tenemos otra vez que cuestionar el aborto. Digo, pero hombre, otra vez vamos a empezar, si ya estamos terminando, si ya está bajando el número de abortos, está haciendo todo, si ya estamos espabilados con los anticonceptivos, y ahora vamos a empezar otra vez atrás. Bueno, espero que no, pero sí es verdad que todos esos derechos hemos tenido que lucharlos por encima de esto. El matrimonio, la igualdad de los hijos en el matrimonio, daros cuenta que esto ya estaba establecido en la República, teníamos divorcio, teníamos aborto, teníamos igualdad en el matrimonio, teníamos igualdad entre los hijos, y hemos tenido que hacer 40 años después, 50, para poder aprobar las leyes que ya teníamos entonces. Que los hijos sean matrimoniales o no matrimoniales, se aprobó en el año 81. Hasta entonces, los hijos eran del marido, y por eso todas se lo teníamos que apuntar. Es más, yo que una vez que me quedé embarazada, y lo cuento para que sepáis el absurdo de este país me quedé embarazada, estaba ya separada hace años de mi marido, y como no había divorcio, pues seguíamos casados. Entonces me quedé y dije, mira, antes de decidir nada, pues le digo, oye, solo le puedo reconocer yo, pero a tu nombre. Y si tú dices que no, pues yo ya me voy a Londres y ya me la apaño. Porque yo no le podía reconocer a nombre de otra persona, porque eran hijos adulterinos. Y como eran adulterinos, no tenían derecho ni a padre ni a madre, sino todos lo tenían derecho al que tuviera papeles en común. Y a él, que yo no lo veía hace 4 años, pues se encontró que, como era buena persona, me dijo, pues claro, me lo pones a mi nombre, no nos vamos a fastidiar la vida. Luego, la verdad, que me dio un disgusto después del juicio 1001, después de la muerte de Carrero Blanco, y tuve un aborto de un disgusto, y ya, sí que ya entonces decidí que cómo iba yo a meter un hijo en el lío de que tenía un padre que se había apuntado, que no le iba a hacer ni caso, y digo, y el pobre niño con una dependencia de ese padre, digo, ya vendrán otras leyes. Ya cuando vinieron otras leyes, se me había pasado a mí la gana. Es decir, entonces, eso que eran leyes que estaban ahí y que suponían un trastorno en la vida, que no sabéis lo que tuve que hacer yo con mujeres que tenían que ir después de la ley del 81, que hasta los años 60 en Madrid la gente nacía en la maternidad de O'Donnell, y a partir de los años 60 en La Paz, porque ya era cuando se fundó La Paz. Bueno, pues tocaba en el registro civil del Paseo del Prado o en el registro civil de Fuencarral, donde metían a los niños. Y yo quedaba los martes con los del Paseo del Prado y los jueves con el de Fuencarral. Me viene una mujer y me dice, ponme a mi nombre a este niño de 14 años que me ha costado
9 meses de embarazo, la lactancia y todo lo demás. Me ha costado 4 años de cárcel por adulterio. Y tengo 14 años y pone madre desconocida. Y padre, el padre porque era soltero y lo pudo reconocer. Y claro, me dice, pónmelo a mi nombre, pero esta era en historia de todo. Y se organizaban unos cirios en el juzgado, diciendo, y este tío ahora ve todas las nietas divorciándose y tal, y a nosotros nos ha tenido toda la vida fastidiada. Bueno, eran unos mítines, tanto en Fuencarral como allí, porque era lo ilógico de la vida, que un hijo tiene que tener derecho a tener padre. Bueno, pues yo tuve un amigo, y además muy conocido, el Chicho Sánchez Ferlosio, que vivía con otra mujer casada, tuvieron un hijo y no lo pudieron reconocer ninguno de los dos. Y su tutor era el fiscal general del Estado. Tuvieron que hacerle una transfusión de sangre, lo tenían que llevar a Suiza, y me des por el Supremo, buscando al final al fiscal general del Estado para que me diera un pasaporte para que los padres de ese niño pudieran sacar a ese niño a curarle, que era ya el absurdo, ¿entiendes?, de cómo estaba la vida. Por lo tanto, no eran ya derechos, era la vida cotidiana lo que estaba en juego, lo que estaba una libertad de expresión, que lo sufríamos mucho más las mujeres, pero que en este caso también los hombres, porque no podían tampoco reconocerlo si estaban casados. Pero bueno, es verdad que esas leyes las teníamos que ir sacando, porque estaba. Luego hay otras leyes que quedaron para las mujeres, porque estaban en la ley, que es como os he dicho, todas las que quitamos en el año 89, pero es que había un código penal que era del año 1944, que lo hizo Franco. Pero es que hasta el año 85 no se reformó ese Código Penal. Y no os digo la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es de 1800 y pico, y todavía no nos ha encontrado el momento de cambiarla. Le van poniendo parches a todos. ¿Qué? Que es de 1881, ¿vale? Si yo no me voy a poner año más, año menos, en el 1878, pues digo, me da igual porque lo he dicho para saber que era del siglo XIX y que todavía estaba vigente. Y está, aunque le han metido muchos parches y han quitado cosas, pero estábamos en un procedimiento que en la Ley de Enjuiciamiento Civil permitía que el hombre te pudiera reconvenir en uso del poder del matrimonio, es decir, que te podía dar, y eso lo tuvimos que quitar también, porque reconvenía aquí, no sé de a qué te podía discutir. Es que en Inglaterra, hasta el año 2000 y pico, el marido podía pegar a la mujer siempre que no lo hiciera con un palo. Y eso se quitó de esas no leyes escritas que hay en el derecho anglosajón, y ya se quitaron que no se podía pegar a la mujer así. Pero es que en España los malos tratos no existían. Los malos tratos familiares estaban como un juicio de falta. Entonces, pues como si te chocas con uno y te peleas en la calle. Pero lo malo que es que el que te pegaba tenías que dormir con él a la noche siguiente. Y que además, si le denunciabas, pues al final te ponían 3 días de arresto si lograbas denunciarle, porque iba la policía y te decía, no lo denuncie que va a ser peor, que te va a dar otra. Y ya decía, bueno, pues le voy a denunciar. Llegaba el juez, ¿tiene testigo? Hombre, mi madre, ¿qué tal? Eso no vale que es familia. Digo, bueno, ¿quién voy a tener yo? A un señor en el armario que salga de repente y diga, yo lo he visto todo y no tengo nada que ver, porque entonces te metían por adulterio, de ya que sí. Entonces, era una situación hasta el año 89, cuando ya entramos en el Congreso, es la primera vez que los malos tratos familiares entran en el Código Penal y que están como malos tratos familiares, entonces afectaban a todos. Bueno, otra de las cosas que se tienen que cambiar en aquel momento, que eran, aparte de malos tratos, era la violación de una mujer. Porque la violación estaba dentro de unos delitos que se llamaban delitos contra la honestidad. Y entonces, lo primero que tenías que demostrar que eras honesta. Y claro, para demostrar que era honesta, tenían que hacer un juicio a la víctima. Y la víctima tenía que... ¿Qué hace usted a las 3 de la mañana en una discoteca? Pues hombre, yo bailar. No, pues, para lo que va, yo no he venido a que me violen aquí, pero el juez que pensaba que a las 3 de la mañana no puede hacer cosas buenas, esta no es honesta. Bueno, ya no te digo si eras prostituta, eso no te podías quejar porque tú cobrabas, pero cuando decías que no, que ni querías cobrar, ni querías acostarte, te tenías que aguantar porque no era violación. Y cuando ya empezaron a salir sentencias importantes en el Supremo, Martín Pallín hizo la más importante, que reconocía el derecho
de una prostituta a decir no y que fuera una violación. Pero hasta el año 89 no se transforman los delitos contra la honestidad en un delito contra la libertad. Por eso, cuando ahora vemos que si no te creen, que si te piden cómo iba, como tal, es porque todavía tienen en la cabeza la idea de la honestidad. Y entonces tienes tú que demostrar todavía que no eres la culpable de lo que te han hecho. Y por eso ya estamos saliendo a la calle para decir que no te creen. Nosotros sí te creemos, y te creemos porque lo estamos viviendo y estamos descubriendo cómo ha sido la vida de tanta gente por esas leyes. Por lo tanto, el movimiento de ir obstáculos ha costado mucho, pero se ha ido haciendo. No quiero ya deciros con las leyes laborales. Les contaba hoy en la comida que antes era obligatorio para las mujeres cuando se casaban tener que dejar obligatoriamente el trabajo. Y te decían que era una excedencia voluntaria. Pero vamos, era más forzoso que la mar, porque ya como te casabas es que te ibas a dedicar al marido y a los niños, aunque no tuviera hijos en tu vida. Pero bueno, y entonces, obligatoriamente, cuando vino la amnistía laboral, yo conseguí que todas esas mujeres que habían sido obligadas volvieran, y algunas estaban, muchas cigarreras de aquí de Sevilla, que las echaban los que trabajaban en la cigarrera, pues muchas mujeres volvieron al trabajo, muchísimas, maestras que las quitaban también, todo eso volvieron a entrar en el trabajo a través de anular esa desigualdad que se había creado. Por lo tanto, ha habido todo un recorrido de cosas que yo, como lo he ido viviendo con tanta intensidad, porque cada paso que dábamos sabía que afectaba a un montón de gente, que aunque muchas mujeres no fueran ni conscientes de que no tenían esos derechos, por si acaso se los encontraban. Y me parecía muy importante toda esa conquista. Por eso creo que el artículo 9.2 fue más importante que el 14. ¿Por qué? Porque allí, al remover los obstáculos, se empezó a dar la igualdad. De los malos tratos familiares llegamos a la ley de violencia de género, porque hubo otras conferencias internacionales, yo estuve ya en todas, en la primera, como iba Primo de Rivera, no me llevaron a mí, pero en la segunda, que fue en Nairobi, la tercera, que fue en Pekín, después de Pekín ya no ha habido ninguna más, porque los árabes parece que no les gustaban perder tantos derechos y aprovecharon el Nueva York +5 para decir que era -5, porque quitaron un montón de las aprobaciones de Pekín. Pero en cualquier caso, ese paso significó ir incorporando algo más de la igualdad, porque la igualdad no es la identidad, la igualdad no es ser como ellos, sino tener la oportunidad de ellos. Porque a mí, cuando daba charla, me decía, si sois tan iguales, ¿por qué no hacéis la mili? Digo, pues porque no lo tenéis prohibido. Pero además de eso, es que el ser iguales no significa que tengamos que hacer las mismas tonterías. Yo estoy luchando para que ninguno haga la mili ni obligatoria ni prohibida. Que lo haga el que quiera o la que quiera, y que si quiere ser coronela, no se tenga que casar con un coronel para ser coronela, sino que lo pueda hacer ella sola. Entonces, esa incorporación de mujer, pues bueno, pues era todo. Por eso hay muchos que confunden la igualdad con la identidad. Y a mí me gusta decir que sería fatal. Que cuando dice, ya eres igual que yo, digo, no me digas, cuando mi marido anularon lo del permiso, dice, qué bien que ya seas como yo. Digo, vamos, no me digas tú que yo llevo 10 años luchando para decir que soy como tú. Anda, si yo no quiero ser como tú, si bastante problemas tienes tú para que me los pases a mí ahora. Yo lo único que quiero es tener la misma oportunidad y los mismos derechos, con la idea de hacer algo distinto. Porque para hacer lo mismo, pues teníamos que plantearnos muchas cosas. Pero es verdad que te da otra visión. Por eso cuando muchos dicen, oh, ¿cómo están? Bueno, mira las cosas que estamos oyendo, lo que estamos oyendo aquí. ¿Por qué les importa tanto los derechos de las mujeres? Todos nos dicen, si somos iguales ya, somos todos iguales. Sí, pero, ojo, que ya viene uno y ya dice, lo primero que hay que quitar es la ley de violencia de género. Lo primero que hay que quitar es los derechos de tal. Y cuando lo dicen es que les duele, porque claro, antes no iba nadie a la cárcel, pero es que ahora hay muchos hombres que van a la cárcel. Y hay muchos hombres condenados por asesinatos. Y hay muchos hombres que están por la violencia de género contra la pareja. Y es verdad que esos son avances para intentar conseguir otro tipo de relación. No podemos tener esa relación, como creo que tenemos que cambiar la educación, como tenemos muchas cosas que tenemos, retos pendientes, como tenemos que acabar, y lo digo con independencia de que sé que es una polémica para muchos, no podemos seguir manteniendo que España sea el país primero de la Comunidad Europea
en el uso de la prostitución. Y no podemos hacer que la prostitución esté metida y la trata de mujeres esté metida en nuestras calles y en nuestras plazas. Mientras alguien pueda comprar el cuerpo de una mujer o alquilar su vientre o alquilar lo que sea, nunca podemos ser independientes. Y eso, aunque muchos digan que es el oficio más antiguo del mundo, yo diré que es la esclavitud más antigua del mundo. Y si nosotros queremos ser los más antiguos de Europa, que lo sean ellos, pero que no se haga a nuestra costa, porque me parece que es terrible. Y además, que hoy, como no se educa, y nos queda una educación en igualdad, porque antes había más esfuerzo por la igualdad, pero es que ahora se educan con la pornografía, con Internet, y la pornografía es agresión a la mujer, y no te extraña que se crean que el placer es eso. Yo cuando vi una entrevista con Jordi Évole, de chicas jóvenes y chicos jóvenes, que no es que eran violadas, pero algunas reconocían que el tipo de sexualidad que tenían sus propios amigos, la consideraban agresiva, se consideraban violadas, y no era porque era consentido y tal, pero sí violada la sensibilidad. Por lo tanto, yo quiero hablar de un concepto más avanzado de la igualdad, que es la diferencia, porque la igualdad de derechos es lo esencial. Las diferencias de proyectos es lo que puede hacer de verdad una sociedad compensada por valores femeninos y por valores masculinos. Y si todos identificamos los valores masculinos como los que aspiramos a tener, parece que vamos a determinar que el mundo va a tener que seguir así. Y como yo creo que el mundo cambiará cuando las mujeres tengamos otro protagonismo, y lo estamos ya viendo, y de lo que eran las cuotas aquellas que tanto costaban, y al final las cuotas que eran, pues estar colocada bien en una lista electoral. Porque si eres lista, eres Madame Curie, pero vas la última de la lista, no sales ni a empujones. Y si eres un zorrocotroco conocido de todo y vas el primero, vamos, si no sales para que ya te suicides, pero normalmente sales. Por lo tanto, ¿qué eran las cuotas? Que no les dieran por la igualdad y dijeran, bueno, vamos ahí 50% hombres y 50% mujeres. El 50% de mujeres va ahí al final y el 50% de hombres al principio. Pues claro, salen todos los hombres. Al final, las cuotas que eran, pues las que hizo en el año 89 el PSOE, que dijo que de 4 candidatos, 1 sea una mujer. Por lo menos que si salen 4, ya sale una mujer. Yo entonces, que estaba en Izquierda Unida y era la responsable de la mujer, dije, pues que cada 3, 1 sea una mujer. Bueno, pues mirad, de ser el 6% que hemos sido en el Congreso desde el año 1976 al año 89, que se establecen las cuotas, subió del 6 al 14. Y hoy estamos ya en el 30 y tantos, casi en el 40, que aunque dicen que la igualdad está entre 40 y 60, pues a ver si avanzamos un poquito y nos ponemos nosotras en el 60 y ellos en el 40. Claro, las cremalleras, eso es verdad que dicen, porque no fue solo una cuestión de cuotas, luego ya avanzamos y teníamos las listas cremalleras. Pero claro, no se dieron cuenta que las cremalleras coinciden las dos puntas, las dos cabezas. Pero si hace una lista cremallera, siempre hay uno que va primero. Y generalmente, casi siempre que va uno el primero, es una cabeza de hombre. Y si solo sale uno, pues sale en ello. Entonces, no se puede hacer la cremallera porque no se estropea. Y entonces, pues vamos a decir que la cremallera sea también por lista. En una va de cabeza uno y en otra va de cabeza otra. Y así podemos decir que hay unas cabezas de cremallera que tienen cara de hombre y cara de mujer. Pero eso no lo hacemos por un cálculo matemático, ni por orden, sino por necesidad de la sociedad. La sociedad necesita de los valores también de las mujeres. Y creo que esa es la cuestión pendiente. Una educación en igualdad para hacer un mundo diferente. Y eso nos queda pendiente. ¿Te parece? A mí sí me parece. A mí sí me parece. Y por terminar con esto, aunque es un tema recurrente, igual sale ahora, ¿qué opinión le merece la situación actual crispada alrededor del tema de la violencia? Porque seamos conscientes de que no todas las personas están en condiciones de conocer exactamente los intríngulis y los requisitos jurídicos de la mayoría de
los delitos y en este caso de las agresiones, y reciben desde los medios de comunicación, en función de quién esté hablando, mensajes muy diversos. Yo comprendo que cada uno tiene derecho a expresarse como quiera, pero a mí mismo me causa un cierto rubor pues oír a analistas políticos, que así se llaman, opinando o metiéndose en unas profundidades de las que tienen difícil escapatoria. Y al final una persona, supongo que sea incluso los juristas, pero los legos en derecho, tienen que sentir la sensación de que cualquier cosa vale, porque todo es opinable y todo se coloca al mismo nivel. Y habría que decir, no sé, ¿qué piensa? De que todo no está al mismo nivel, ¿no? Toda la interpretación de la ley no está al mismo nivel. Bueno, por supuesto. Yo estoy hablando de derechos. Otra cosa es hablar de la justicia o de la ley, porque las leyes lo que explican son los derechos. La interpretación de las leyes no viene escrita, viene en la mentalidad de cada uno que la aplica o de cada uno que la vive y que la sufre. Y, por ejemplo, como he dicho antes no se iba a la cárcel por malos tratos, porque no había, y ahora pues se va mucho más por malos tratos. Y hay más hombres por malos tratos y violencia que por droga. Porque, bueno, antes eran las mujeres, las mulas las que cogían, pero es que ahora ya los jefes no están por aquí para caerse, excepto cuando cae. Y hay una sensación, porque claro, si hay 100 y pico mil denuncias o lo que sea, pues, aunque digan que todas son falsas, solo el 0,03 han denunciado falsamente las que hayan descubierto. Y mira que les ponen todas las oportunidades para que sea falsa. Otra cosa es que retire la denuncia las mujeres, que muchas las retiran, que no vayan al juicio porque se sienten que le van a perdonar, porque hay muchas cosas de esas que están. Pero la ley está bien clara, que no se, y todo el mundo lo entiende, que no se le puede ir la mano, porque antes se me fue, luego ahora ya piden perdón, te regalan flores, pero al cabo del mes otra vez te dan. Entonces la gente no interpreta las leyes cuando no las sufren ellos. Pero cuando las sufren, la madre que, pues que mi hijo, pero mi nuera era una mala y ahora mi hijo está en la cárcel porque la mató. Bueno, pues sí, la mató, pero es que la mató. O porque le ha pegado una paliza y la han condenado tal. Pues sí, es que hay muy buenos hijos. Pero a ver, los hijos no son igual de buenos esposos, ni son igual de buenas madres, buenos padres. Bueno, pues todos tenemos que estar, y no porque todos los hombres se comporten así, pero al que le toca es porque él ha tocado antes. Y entonces, ¿cómo interpretan? Sobre todo, fíjate, no tanto los malos tratos, que hay un problema que es de credibilidad. Porque, claro, las pruebas de un maltrato en una casa, en el interior de una casa, pues es muy difícil también de... Tienes que tener o datos externos, o testigos ocasionales, o señales por todos lados, y a veces el maltrato es un maltrato psicológico, es el mayoría que tienen muchísimas mujeres, de la pérdida de la autoestima, de la pérdida incluso de su amor a la vida y de todo un montón de cosas. Pero es verdad que lo tienes que llevar a los tribunales. Y una sentencia del Supremo que interpretó esta dualidad y dijo que hay que presumir y que en caso de duda se presume la veracidad de la víctima. Porque claro, es muy fácil ampararte en que no puede demostrar a nadie por el ámbito del hogar, pero sin embargo tú ves una persona que denuncia y tienes que tener datos de cómo era la relación. Y en ese sentido, por eso, cuando se habla de denuncias falsas, es por la investigación que se tiene que hacer para que la presunción de veracidad que tiene una víctima no sea absoluta, sino que tenga que estar limitada por algunos hechos. Entonces, según le va la vida a unos y a otros, pues así le van las leyes. Porque es verdad que yo me encuentro que según a quién le ha tocado, por la segunda esposa, que mira la que hemos tenido últimamente de esta mujer abogada, que defiende a uno por asesinato de su mujer, que la habrá convencido lo que sea y habrá tenido una relación, no sé si será buena o mala, pero en cualquier caso perniciosa, y al final la ha matado a ella. Entonces, todas esas cosas que están pasando, pues te demuestra que hay algo todavía que en la sociedad no está respetado,
que es que una persona, mujer, o una persona, hombre, tiene derecho a una vida de felicidad y a una vida de tranquilidad, y que la dependencia económica no puede ser dependencia de violenta. Y claro, sin embargo, el juez Serrano, que ahora está muy de moda aquí en Andalucía, pues un juez que fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación, que luego ahora creo que el Supremo le ha bajado los años, antes estaba ilimitado, pero no lo ha quitado del todo, pero bueno. Ya lo ha cumplido ya. Ha cumplido ya 7 años, lo que sea, bueno. Pero que era un juez de familia, pues bueno, le quitó la guarda y custodia a una madre para que el padre lo pudiera tener. Y yo no me quiero abstener nunca de lo que yo también he luchado porque hay. Pide un permiso especial, llévale otro día, hacerle cofrade, pero justo cuando le toca estar con la madre, porque bueno, pero tú puedes discutirlo, pero que un juez decida por derecho propio quitarle la guardia y custodia durante unos días a la mujer para que pueda estar con el marido, pues claro, le condenaron por prevaricación. Bueno, pues hay personas, y ahora está diciendo que hay más hombres asesinados que mujeres, porque ellos cuentan con hombres asesinados los que se suicidan después de matar a la mujer, que dice que son víctimas de la violencia doméstica. Dice, oye, pues que no se suiciden, pero que no maten, o que se suiciden antes de matar, y entonces diremos que son unas víctimas de ellos mismos, de la tensión que tenían. Pero todos esos datos se manipulan mucho. Y yo, para no entrar en discusiones de datos, que podemos sacar todo y que son datos objetivos, lo que quiero ir más allá es que hay que superar las relaciones tensa, que ya hay divorcio, que ya hay separación, que ya no tiene ni que poner causa, porque dice, no, es que ponen esto para tener causa, si ya no hay causas, si es que antes tenía que ser uno malo o bueno. Cuando se hizo la primera ley de divorcio, solo podía ir al divorcio después de estar 2 años separados. Claro, como había tanta gente, yo misma tengo la sentencia número 2 de divorcio, porque llevaba separada antes del 81 por no sé cuántos años, y entonces ya me dio tiempo a tener los 2 y los 40 casi. Pero, en cualquier caso, era el único derecho para poder hacer el divorcio. Si no, 2 años de separación, otro pleito para el divorcio, y cuando dice y además buscando una causa para que tengas derecho al divorcio, con lo cual uno tenía que hacer malo a uno, otro mal a otro, y aquello terminaba como el rosario de la aurora, para luego tener que divorciarse. Pero en cualquier caso, es verdad que todo eso se ha ido superando y hay una mayor, pero no cambia la mentalidad de fondo que hay. A mí lo que me gustaría es que los derechos sirvieran para mejorar la sociedad y no solo para usarlos. Y creo que eso será, pues, ese debate que digo que tiene que ser de futuro y que sigue siendo un debate de educación, de complicidad, de igualdad, pero de verdad de sentimiento y no de superposición de sentimientos, porque me parece que eso no lleva a ningún lado. Y luego la situación actual, pues mira, hay una frase de Simone de Beauvoir, que la tenía aquí apuntada, porque como está el asunto así, pues ya sabemos, hay una frase de Simone de Beauvoir que nos dice, sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres solidarios con las causas. Dice, no olvidéis que bastaría con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres perdone, que ya no me entiendo ni mi letra, como decía Rajoy, con perdón, que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos, mira, yo leo exámenes. ¿Qué intérprete? Pues yo no me he examinado mucho contigo, pero estos derechos nunca son adquiridos. Deberán permanecer alerta durante toda vuestra vida. Y es verdad que cualquier crisis, lo primero que se acuerdan es de las mujeres. Que no hay dinero, recortes en dependencia, fuera las mujeres de trabajo porque tienen que ir a hacer la labor de cuidado. Que no hay dinero, contratos precarios, por los más precarios para las mujeres. Y hoy se ven las diferencias de salario y todo eso porque hay un cuestionamiento de la igualdad. Y personas que están muy preparadas, hoy venía un artículo en El País, que están haciendo artículos sobre las mujeres en la ciencia, y dice, ¿qué os parece si os pregunto que si hoy hay un ordenador, y hay ordenador en todo el mundo, se lo debemos a una mujer, que fue la que inventó el ordenador? Y cómo hay tantas cosas que nos han excluido de la historia. Pues ahora hay uno de esas semanales que están vendiendo
libros sobre mujeres. Primero yo compré el otro día de Madame Curie, pero ahora viene Frida Kahlo, vienen todo un montón de mujeres, que no estaría mal que lo comprara y lo empezáramos a dar a las niñas y acostumbrarlas a que vean la vida de las mujeres, porque como se las esconden en casi todos los sitios y no nos cuentan ni la de los hombres, pues también tampoco eso. Por lo tanto, creo que este es un momento en el que vendiendo la contraley se espera luchar contra la ley. Y eso no lo podemos permitir. Podemos permitir que cada uno venda la mercancía como quiera, pero no podemos permitir que se quiera tirar abajo leyes aprobadas constitucionalmente, vistas por el Tribunal Constitucional, aprobadas por unanimidad, empezar otra vez con la ley del aborto, que ya le costó a Gallardón su ministerio por querer andar todavía haciendo. Y bueno, y no porque nos parezca a las mujeres que el aborto tenga que ser una solución, pero la es para muchos casos, por lo tanto nadie se pueda juzgar a otro de lo que hay. Dice que los tengan y que los den en adopción. Si es que yo no quiero ser una fábrica de niños, quiero tener un niño deseado. Y si no puedo, pues puedo decidir que no lo tengo. Pero bueno, eso entra en la conciencia. Yo no lucho por derechos para mí, sino por derechos para las que lo necesiten. Y creo que estamos en un momento en que lo primero que se cuestiona es lo de la mujer. Se cuestionará nuestro derecho al trabajo, porque primero están ellos. Me acuerdo cuando las mujeres aprobaron por primera vez entrar en las minas de picadoras, que no era para hacer un pase de moda, sino que ganaron las oposiciones y se pusieron en la puerta de las minas cuando iban a entrar las mujeres y los mineros, diciendo que mientras hubiera un minero en paro, no entraba allí una mujer. Bueno, tuvieron que obligar al Tribunal Constitucional y ya mandar a la policía para que esas mujeres pudieran hacer su trabajo. Ahora no nos importa porque ya hay mujeres en muchos sitios, casi ya no hay minas. Pero bueno, pero como con la policía, la primera policía, pues venga, la ponían allí, mire la primera policía, ahora son 80 y tanto y la que no está acosada pues está intentando serlo. Pero yo tengo unas amigas en el Club de las 25 que son teniente coronel de la Guardia Civil, que son unas tías estupendas y que son unas tías progres, pues eso, porque tienen conciencia. Por lo tanto, el tener sentido de que los derechos están para quedarse y que no para que lo cuestione el primero que opine que no le va bien la vida con eso, pues tenemos que ponernos. Y en estos momentos de transición, pues hoy vende más los reaccionarios. Y cuando se te ha escapado, o no, esas cosas de los políticos, que son todos tal y cual, es que hoy la honradez no vende. Solo vende el morbo, la corrupción, la agresión, todas esas cosas. Un político honrado dice, eso le interesa, ese es un tonto que no se ha sabido tal, ¿entiendes? Entonces estamos en una sociedad en que parece que los valores no son valores de la sociedad. Y entonces que son la maldad de unos cuantos generaliza la maldad de la sociedad, cuando luego vemos la solidaridad de la sociedad, por ejemplo, en hechos pues como el niño este de Málaga, o como está pasando con las mujeres, que no me sale cuando salió el 8 de marzo, pues se quedaron todos con los pies cambiados, porque se creía que estamos ahí, viene la chica. Claro, cuando ven 1 millón de mujeres allí en la calle, el que no en Madrid, pues claro, se quedaron como diciendo, bueno, pues, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y qué quieren estas? ¿Qué queréis más si ya lo tenéis todo? Digo, pues nos queda un poquito, nos queda que tú entiendas por qué estamos aquí en un 8 de marzo. Y que conste que cuando dicen que yo me dedico fundamentalmente a los derechos de la mujer, quiero decir siempre que yo he estado durante muchos años, tanto como el franquismo, defendiendo solo a presos políticos y a trabajadores. Bueno, podían ser mujeres, porque había mujeres presas políticas y había mujeres trabajadoras. Y cuando ya vino la libertad, los sindicatos y tenían quien los representara y no había presos políticos, y hay políticos presos, pero bueno, ya sabéis que no vamos a entrar en la discusión, pero cuando ya no hubo presos políticos, pues no tenía que defenderlos. Y entonces me dediqué a la desigualdad, porque era parte de la sociedad que no llevaba a la cárcel, pero llevaba a un proceso de desigualdad que no se podía permitir en la sociedad, como yo lo viví a partir de la cárcel de Jaén, que mi vida cambió porque no solo fui una jurista, sino que fui una jurista feminista. Muy bien.
Sí. palabra, si quieres, porque veo que... Sí, pero tú verás lo que antes quieras. de terminar, también me gustaría tocar, porque creo que, en fin, hablar de cómo fue la transición y por qué las cosas también son ahora como son y, bueno, por qué algunas leyes se pospusieron o no, porque en definitiva este es el título central de su charla, es continuidades y reformas. Aunque sea un breve apunte, creo que deberíamos hacer a otro tema controvertido, porque también se ha politizado, entre comillas, porque político lógicamente es, ¿no? Sino que se ha, bueno, malinterpretado y hay también posiciones, en cierto modo, enfrentadas, ahora muy de actualidad, con el tema que no es, lógicamente, solo una anécdota, pero que también puede ser una anécdota, que es el tema del traslado de Franco, el tema de la memoria histórica. Bueno, yo creo que parece que ahora estamos todos preocupadísimos de no mover a Franco. Yo la verdad que estaba preocupada que en 40 años a nadie, cuando se ha conseguido una democracia, con independencia de que esta sea más fuerte, más dura, pues tenga que subsistir la apología de los propios que han determinado la dictadura. Entonces, bueno, pues que le dieran faustos de Estado, de un Estado que no era democrático y tampoco democrático, y con todo lo que era Franco, al final no salió elegido ni Arias Navarro, cuando nos lloraba que Franco había muerto en las primeras elecciones, ni salió elegido. El único que salió fue el de Fuerza Nueva, Blas Piñar, que salió elegido por Toledo. Pero, es decir, que lo único que te planteas cuando hay una situación de esa, y sería impensable en otro sitio, es que cuando tú sabes que el responsable de un golpe militar hecho por la fuerza y además para quitar un gobierno legítimo, le gustara o no le gustara, porque te puede no gustar, pero aguántate y vete a las elecciones y lo cambias. Lo que no podemos es, no me gusta, como están haciendo otros ahora, que se creen que ellos pueden decidir, porque como no tienen fuerza para cambiarlo legalmente, pues entonces usan la fuerza para intentar cambiarlos sin legalidad. Entonces, a mí me parece que son 40 años de retraso en haber sacado el cadáver de Franco. Y no porque sea con retraso, vamos a tener que decir que qué bien está ahí. Pues bueno, ¿y qué pasa? ¿Que hay que mudarlo y ahora dicen, pues vamos a ir a la Almudena? Pues mira, si quiere la Iglesia que vaya a la Almudena, no la ha llevado de palio toda la vida, pues que vaya, porque no va a tener ni un turista para visitar la Almudena, porque va a estar todo el día allí la controversia. Por lo tanto, que se vaya con su mujercita al cementerio de Mingo Rubio, que es donde vivían y donde le corresponde, y que además, según creo, y nos han dicho los historiadores, Franco no se quería enterrar en el Valle de los Caídos. Pues si él no quería y nosotros le queremos que se vaya a otro lado, pues damos cumplimiento a su deseo, y para qué vamos a discutir. Otro Estado le hace unos faustos y le entierra en Mingo Rubio y ya está. Pero eso lo quieren hacer como una cuestión de pelea, de enfrentamiento. Y no se sabe que los que crearon el enfrentamiento fue él, ¿entiendes? Y le gustaría, sería porque pensaba que iba a salvar a España de los horrores de la República. Ojalá hubiéramos seguido con la evolución educativa y de leyes de la República, y a lo mejor estaríamos en otro país, en otro sitio en Europa. Pero no, ahí estamos y él está ahí en su mausoleo, que ya se está cayendo de viejo casi, porque estaba pensado para grandes masas enfervecidas, pues tipo Hitler cuando venía a todas sus... Y ahora, pues aunque ahora estén haciendo el esfuerzo de ir más a verle para ver si así consiguen que se quede allí, pues yo, mi opinión personal es que no es compatible una democracia con los homenajes a los dictadores de un país que tuvieron una dictadura durante 40 años. Es verdad que algunos dirán, ay, a mí me dio una casa social, a mí me dio tal. Si yo comprendo que milagros han hecho en muchos sitios y puedes hacer al Papa milagroso porque te curó un pie, pues tanto lo que quiera. Cada uno puede tener una cosa buena que recordar, pero el homenaje de una sociedad que ha estado preso de una dictadura, a mí me parece una infamia. Y yo no respeto, no quiero empeñarme en decir que es una falta de respeto. Quiero que se lo lleven, pero no quiero que nos represente con un mausoleo de homenaje
a una parte que, por ejemplo, en Europa, en Alemania, sería impensable. Y es verdad que están saliendo fuerzas de extrema derecha reclamando el fascismo. Pero eso no quiere decir que olvidemos lo que pasó y que no lo tengamos que repetir. ¿Y por qué no se quiere recordar la memoria? Y ahora está, bueno, pues Casado, que ha hecho aquí lo primero que han hecho los de Vox en Andalucía, pedir lo de las mujeres y lo de la memoria. Porque claro, si recordamos, pues a lo mejor alguno se va a sentir un poco apresado. Y pues las mujeres que no pintan y lo de Franco, porque que nos lo quitan y qué vamos a hacer si no tenemos a otro para poner allí, porque ya José Antonio, los propios falangistas dicen, mira que morirse Franco el mismo día que José Antonio y ya nos ha quitado la fiesta de los falangistas para poner la de los francos, que estaban así, siempre decían medio peleados, pero al final coincidió el 20 de noviembre, que se iban todos a llevar las coronas andando hasta el Escorial, al Valle de los Caídos, y ahora ya pues no van para no juntarse con los que no iban ya andando ninguno de ellos, porque cuando se murió Franco ya estaban poquitos para andar hasta el Escorial, pero en cualquier caso no podemos hacer hincapié en una cosa personal, sino en una cosa de salud democrática. Y yo lo digo con el respeto, que no me importan los muertos, ni tengo un odio contra nadie, pero una cosa es no tener odio y otra cosa es tener que soportar monumentos de glorificación. Y creo que eso, en nombre de la cantidad de personas que murieron entonces, que murieron en la posguerra, que fueron muchas, por mucho que nos quieran contar otros, que la historia no se ha contado más que con una visión, y que ahora ya la sabemos muchas, ahora ya sabemos lo que pasó aquí en Málaga, y sabemos la desbandada, y sabemos muchas cosas porque están ya argumentadas. Y entonces no hay que tener miedo a conocer la verdad. Lo que tienes que tener miedo es a ocultarla, porque siempre que la estás ocultando, estás haciendo que permanezcan rencores en mucha gente. Dice Pablo Casado que quiere hacer una ley de la concordia. Y digo, pues si la concordia la hicimos con la transición. La concordia la hicimos con muchas cosas de la renuncia de mucha gente. Y no precisamente por vuestra concordia, porque no la votaron. Pero es que ahora que quieran decir vamos a hacer una de la concordia, cuando estamos en pleno ya siglo 40 y que ahora quieran sacar otra vez, como si estuvieran enfrentados, cuando los que nos enfrentan son los mismos que enfrentaron, pues yo, de verdad, siento que el gobierno, y es verdad que es responsable, porque dijo, en una semana está fuera, pero es que esto no conoce las leyes, y tú lo sabes, lo que son las leyes, pero cuando llega allí, pues lo primero que lo anuncia, y luego te empiezan a salir el botón de esto, el sellado del otro, el otro de aquí, la instancia de aquí y tal, y al final termina que Franco se derrite ya de puro mausoleo y todavía estamos echando la instancia para llevárnoslo. Entonces, ¿qué puede hacer? Y que tengas otra instancia para otra cosa, todas las cosas no son. Es verdad que tenemos que respetar las leyes. Y bueno, pues a mí con que lo hayan dicho y con que lo hagan, si llevamos 40 años de retraso ya, pues uno más, uno menos, pues tampoco importa. Pero a mí me parece que va a ser un dato significativo de la unidad de la democracia. De verdad que hacer una democracia con héroes de dictadura no es compatible. Y a mí me parece que en ese sentido es mucho más importante y mucho más urgente cambiar esa situación, porque me parece que eso es lo que da lugar a una verdadera representación democrática de la nueva gente. Y ojo, porque hicimos la democracia. Ahora yo estoy visto a Casado que va con el hijo de Adolfo Suárez a todos lados, agarrado el brazo, y que habla de Adolfo Suárez como que es suyo también. Y sería difícil ahora, es más, es difícil, primero, revisar la Constitución, que yo creo que hay que revisarla, y que hay que modificar muchas cosas, y que hay que meter otras, y que hay que modernizar este país, que no estamos en la Comunidad Europea, ni existía Internet, ni existía nada, y que eso tiene que estar reflejado también en la Constitución, las modificaciones que hay en la vida. Pues ahora no se podrá hacer porque hay un sentimiento de enfrentamiento por los gobiernos que no tiene nada que ver con el espíritu que tuvimos en la transición,
con alguna gente de ahora no hubiéramos hecho nunca la transición. Entonces hay que pensar qué nos conviene más, si tener un espíritu de respeto mutuo o si quieren volver a un espíritu de enfrentamiento. Yo, desde luego, no estoy por el enfrentamiento, pero estoy por la necesidad de revalorizar la democracia. Bueno, vamos a dedicar unos minutos, aunque es un poco tarde, pero vamos a dedicarlo porque, por supuesto, ya nos ha dicho nuestra invitada que aceptará preguntas. Pido, por favor, que sean preguntas lo más brevemente posible expresadas y si hay opiniones que caben, también brevemente expresadas, por favor. Buenas noches. Me alegro mucho que este acto se celebre en un lugar que fue cárcel en el 31 en la Segunda República y centro de tortura con el carnicerito de Málaga en la dictadura y otras muchas cosas horrendas. Es la primera vez que en este museo, en este edificio que tenía muchas ganas y luché por él como ciudadano, no soy de ningún partido porque soy anarquista, luché para que esto fuera museo y que no fuera lo que ha sido gobierno, ni burocracia, ni leche, ese vinagre. Bien, pues celebro esto. Ha tenido un éxito estupendo, porque bueno, en efecto es una maravilla, pero lo hemos luchado los ciudadanos, no los partidos. Claro. Y no me gusta esta partidocracia, sí me gusta la democracia y me gustan las listas electorales abiertas. Y por eso tengo 69 años y nunca he votado ni votaré jamás. Voté no a la Constitución porque soy republicano. Y me gusta que la forma de Estado me la hubieran preguntado antes, monarquía o república. Tú lo has dicho antes, hace media hora en tu conferencia. Me la colaron la Constitución. Y yo no trago la Constitución y no trago nada que me metan ahí envenenado. Otros están orgullosos, me alegro. Y ganó, y como soy demócrata, la respeto. La votó el 80%. Sí, señor, lo reconozco. Engañados o no, tan listos como yo. Que creo que sé algo y a lo mejor no sé nada. Pero digo que no la voté y solo voté no a la OTAN y no a la Constitución. Porque sigo siendo republicano. Pero te digo, me alegro de que sea en este lugar tan horrendo, donde se haya reformado y se celebren charlas democráticas. Y te pregunto, ¿no te parece que son unos auténticos pardillos ineptos los políticos actuales de España? Y sin embargo, gente con mucha categoría, los de la transición, y algo derecha, izquierda, centro, y la madre que les matriculó a todos. Te repito que me dan lo mismo todos los políticos porque siento bastante problema en el estómago, porque no me gusta ninguno, nunca me han gustado los políticos. Me gustan las personas y no votaré en mi vida y espero vivir 105 años y seguir sin votar si no hay listas abiertas. Quiero personas, no meter mujeres de cremallera, no, se presentan malagueños, malagueñas y malagueñitos y voto a quien me sale de las narices, no partidos que ya me los coloca. El FIRE me coloca la lista. ¿Qué es eso de listas? La lista se hacen los militantes o militontos, no vosotros, gerifaltes. Por eso no voto nunca. Y mi pregunta, ¿te parece, o sea, tienen una mini categoría para llegar al betún de los zapatos los actuales políticos que me parecen ineptos, o tienen algo parecido a los decentes, no digo decentes, sino a los que tenían categoría no solo de universidad, sino de talante en la transición? ¿Qué tienes que decir? Muchas gracias. Bueno, yo respeto absolutamente, y más siendo anarquista, que tenga esa concepción, porque es verdad, porque el Estado no es la aspiración fundamental que se tiene en un momento de esto, y que quieran las listas abiertas. Mira, yo soy partidaria de las listas abiertas, pues se hacen cotas porque son listas cerradas, y entonces si no vas bien puesta, pues no salía. Pero si son abiertas, no te creas tú que va a arreglar todos los problemas. Primero, porque la mayoría de la gente no conoce ni al 80% las listas. Y, por ejemplo, en México, no solo te lo cuento porque pero yo, cuanta más libertad y más democracia haya en las listas, mucho más democracia hay en el país. Y yo creo que es verdad que las listas serán, y además se hacen más por acuerdos partidarios que por la representatividad. No diré que estos son peores o mejores. A mí, la gente me vale por sus actos. Y hay gente que es buena, que es más joven, gente joven estupenda, gente de antes que eran también impresentables, porque yo los he conocido, y por lo tanto no me atrevería a decir lo malo que son ahora, lo bueno que era. No, es verdad que estábamos viviendo la democracia de otra manera, y ahora la viven de otra manera. Nosotros luchamos por la democracia, aunque tú fueras anarquista, luchabas por la democracia, luchabas por una sociedad abierta y todo eso, y todos luchábamos por eso. Ahora ya se la han encontrado y saben criticar más la democracia que luchar por ella, que engrandecerla. Yo me acuerdo que le mando algún tuit a Pablo Iglesias porque desde hace tiempo me llevaba
a un programa que hacía Forapache o yo qué sé, yo, como me llevan a programas. Ayer estuve con Monedero en otro que se llama La Frontera, dándole caña. Pues a mí si me llevan, yo voy a donde quiera y pueda decir lo que quiera. Pues estuve con Monedero y cuando le decía que hay que tener listas abiertas, que hay que tener todo esto, pues en el fondo lo que no quieren es enfrentarse a la realidad de la gente, porque es verdad que los partidos pues tienen, yo que he estado siempre militando, me han expulsado de todo, pero bueno, me da igual, me expulsan porque mandan más, no porque tengan más razón, y yo me digo, me quitan los carnés, pero no me quitan la idea, y ahí sigo dándolo. Me echaron del PC, pues me llamaron los de Izquierda Unida para fundar Izquierda Unida. Fundé Izquierda Unida, bien manguita, pues vale, a la calle otra vez. Pues bueno, a la calle otra vez. Hacemos la nueva izquierda. Pero yo solo pensaba que me podía hacer responsable de un partido con deuda y tal. Digo, aquí no se pide ni una peseta a nadie porque yo no la voy a pagar, así que de partido nada, porque si no está siempre vendida. Por lo tanto, no me preocupa. Yo siempre he votado, fíjate, y he votado pues, muchas veces en contra de mi deseo de gente. Pero cuando veo a la gente que luchó por la democracia y los que cayeron en ella, me siento siempre vinculado a ir a votar. Es verdad que me llevo muchas desilusiones, que a veces me cuesta mucho más, que ahora me lo pusieron bien con Manuela y me lo hubieran puesto mejor si hacen lo mismo con Errejón, una cosa más amplia, una cosa más abierta, más de la ciudadanía. Pues me gustaría más, pero es lo que hay. Y yo no me quiero abstener nunca de lo que yo también he luchado porque haya. Es verdad que hay que a veces taparse la nariz. Yo no me la tapa nunca. Si me la tapara, creo que no iría a votar. Pero, en cualquier caso, nunca me voy a meter con que son buenos o son malos. Me parece que no es ni la juventud ni nada. Es el momento político que vivimos. Las nuevas tecnologías están quitando democracia. La gente no lee. La gente está con la pantalla todo el día. Es verdad que algunos salen de eso, pero es terrible que hoy se comunique más gente y que, como nos decía el otro día Jordi Évole, dentro de unos años el 70 o el 80% de las noticias que se den van a ser falsas. Y como no hay criterios de poder demostrarlo, pues vamos a estar fundados como ahora mismo, que hacemos caso de cantidad de informaciones que son falsas. Yo, por ejemplo, con Manuela le sacan un casoplón que te cae en una revista en Libertad Digital, un casoplón en el Conde de Orgaz. Vivimos en unos chalés del año 68 que estábamos alquiladas y nos los vendieron allí, y ella vive en el 6 y yo en el 8, y le sacan un casoplón. Mirad qué casoplón vende Manuela Carmena. Y decía Manuela, ¿ves quién lo está vendiendo en mi nombre? Porque vamos, a lo mejor me dan algo, me dan una comisión. Pero es verdad que estamos mucho más indefensos que antes. Por favor, un segundo. No, un minuto solo. No Sí. pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que tenemos que establecer un poco de orden, porque somos muchos, se está haciendo un poco de tarde, poco tarde. Muy buenas, Cristina. Venga. Ante todo, muchas gracias por tu conferencia. Me gustaría preguntarte que después de haber trabajado en la consecución legal de la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿consideras que a día de hoy hay algún resquicio legal en el que todavía se tenga que trabajar, o cuáles son los próximos avances legales en términos de igualdad que quedan pendientes para que en España se pueda decir que existe una igualdad real? Gracias. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, la brecha salarial. Pues nosotros estamos en este momento teniendo que superar lo que ha sido una consecuencia de la desigualdad y que se tiene que hacer cada vez más por ley, porque si no, se está dando cuenta que hay mujeres más preparadas que están hoy en la universidad, muchas más mujeres, y sin embargo se sigue manteniendo la diferencia de salario incluso en cargos de alta dirección, porque no son tan fáciles igualar por mentalidad, y la ley todavía pues confía más que la responsabilidad de los hombres es como más reconocible con dinero. Y eso, porque en el fondo hay muchos que dicen, hoy mi mujer gana más que yo, me dice que mi marido gana más que yo tan contenta la vida, ¿entiendes? Que nunca han ganado más que yo, es que entre nosotros, pero vamos, tampoco me han durado mucho los maridos. He tenido parejas de hecho, de desecho, de todo, pero bueno, pero me daba igual, pero a mí sería un placer que él ganara más que yo, si yo no voy a hacer comparación con quién gana más, sino con que los dos ganemos y tengamos trabajo, que ya es bastante, pero todavía hay una mentalidad
que por eso las leyes tienen a veces que profundizar más para ayudar a acabar con la mentalidad desigual que hay en la sociedad. Y lo mismo que cuando se ha dicho las leyes de igualdad, las leyes de paridad, todo eso han aumentado la paridad y la igualdad. Y eso es lo que va a llevar a que mediante leyes que impidan la discriminación de hecho, aunque no de derecho, pero lo hay, nos dé una verdadera situación de igualdad que no tiene que ver, lo digo, con la identidad, sino con la oportunidad. Y la igualdad de derechos, todo eso están ahí. Otro tema que he dicho que hay que plantearse, pues el tema de la prostitución y de esto, que me parece que son situaciones que se nos van a cuestionar muchísimo y que eso se va a cuestionar porque hoy hay pues una oferta, que es lo que hay una demanda, que es lo que hace propiciar la oferta. Y si quitamos la demanda, pues a lo mejor se disminuye la oferta, o sobre todo si la hacemos consciente que la demanda supone el trato de muchas mujeres, porque todos dicen que siempre conocen a una, pero porque se quiere comprar un bolso de Vuitton. Y dicen que hay que legalizarla para que tenga derecho. Anda que las que quieren un bolso de Vuitton se van a apuntar a las trabajadoras sexuales y a las prostitutas, vamos, para que no se les note ni se ponen el bolso de Vuitton. En fin, que... Entonces hay muchas cosas que ya no es cuestión solo de leyes, porque la igualdad legal es más fácil que la igualdad real. Pero como la igualdad real se tiene que conseguir también, pues hay que profundizar en el sentido de las leyes que hacen responsables. Por ejemplo, el trabajo no remunerado, el trabajo a tiempo parcial, porque hoy estamos viendo que el trabajo a tiempo parcial no deseado lo hacen el 80% las mujeres, que los contratos más precarios los tienen las mujeres. Y las leyes no dicen que lo tienen que tener las mujeres, pero la mente está. Y entonces, pues hay que poner algún freno legal para que no se pueda interpretar la ley en desigualdad, que es muy importante. Y él que me decía cómo se interpretan las leyes, pues también las leyes están hechas, pero luego la interpreta. Y hay jueces que si son arrendatarios te dan la razón al inquilino, y si son propietarios te echan a los inquilinos a la calle porque quiera tenido, y si le ha ido mal un divorcio te condenan a la mujer porque la suya la saca la pensión, o si te viene y no se cree, pues que le has hecho una violación y en el fondo dice no, porque yo veo un jolgorio, como decía el de Pamplona, y lo mismo con la ley, unos ven un ataque de 14 años y el otro ve un jolgorio y una risa porque tiene los ojos cerrados de placer allí en un 2 metros por 1 y con 5 tíos como armario le van a decir que es el placer que has elegido en tu vida. Vamos, que es que se necesita también. Por lo tanto, no es solo la legalidad, sino la igualdad. Y hay que hacer leyes para asegurar la igualdad. Y hoy, con los trabajos no remunerados, con las mujeres que no tienen los trabajos de cuidado, también que la dependencia se recorta, todo eso está ocasionando desigualdad. Por lo tanto, hay que blindar los derechos de los ciudadanos, el estado de bienestar, blindarlo en la Constitución, porque todos dicen, es que la Constitución dice que tengo derecho a vivienda. No, la Constitución te dice que todos los ciudadanos tendrán derecho a una vivienda digna. Pero no podéis, oiga, que la Constitución al juzgado, que la Constitución dice que tengo derecho. No, ese es un derecho programático. Los derechos fundamentales, los que están en el título 2 de la Constitución, son los que son exigibles. Por lo tanto, las pensiones, la sanidad, la educación, tienen que estar blindados para que no pueda venir un gobierno y quitarlo, ni quitar una educación para meter otra, ni quitar la ciudadanía para meter la religión. No lo puede. Que haya unos derechos blindados, que sean los derechos universales a los que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho. Por eso hay veces que las leyes no solo hay que dictarlas, sino que asegurar su cumplimiento. Y en los derechos fundamentales yo creo que hay que hacer lo que son las necesidades básicas de la sociedad a las que todo el mundo tenga derecho, incluso si no que todo el mundo tenga derecho a una vivienda, sí que el Estado esté obligado a tener una proporcionalidad en las viviendas, pues todo eso se pueden reflejar en leyes, pero no quiere decirse que tenga que haber una ristra de leyes pendientes. Quedan más pendientes la consideración de la igualdad que leyes más escritas, porque creo que la interpretación de las leyes
es un proceso de educación. Y creo que la educación es otro de los derechos vulnerados, ignorados y que son fundamentales para la desigualdad. Yo cuando hemos hecho el Pacto de Estado contra la violencia, yo propuse, estoy dispuesta a que retrasemos el Pacto de Estado de la violencia para que haya un Pacto de Estado sobre educación, educación igualitaria y educación en libertad, educación laica, educación obligatoria, porque ya nos quitaríamos la mitad de los problemas de educación que hoy permiten la desigualdad de las mujeres. Bueno, pues como nos estamos acercando a la hora límite, si no tiene inconveniente, tiene que ser de esa brevedad. Bueno, brevemente, enhorabuena a la organización, a vosotros. Gracias, Cristina, por compartir esta tarde. Es un placer escucharte siempre y aprender cosas. Y te he visto en algún medio últimamente diciendo, o en tu nombre, en la plataforma Actúa. Me parece que es un movimiento y me resulta ilusionante. El futuro, no sé, me gustaría que nos ampliaras un poquito de esto, y porque creo que por ahí pues hay no sé, he visto una luz en este lío que traemos ahora, y más en Andalucía. Gracias. Yo, porque me echen de los partidos, no me echan de la política, porque no, porque una quiere ayudar a cambiar el mundo y a cambiarlo a nosotros mismos, que lo primero que hay que hacer para cambiar el mundo es cambiarnos cada uno de nosotros y de nosotras, porque si no, el mundo nos ampara a todo lo que hagamos. Pero siempre he querido cambiar y cambiar a la izquierda y hacer la unidad a la izquierda. Muchos dicen, ¿y cómo hace otra plataforma? Yo no tengo ningún ánimo electoral con la plataforma Actúa. Yo no sé si alguno, por supuesto, querrá presentarse, pero a mí me gusta estar con gente que me fío, con gente que podemos opinar hacia la sociedad y que podemos decir lo que pensamos, porque no solo piensan los partidos no les gusta a la gente que va por libre, quieren que estén ahí en el partido, ¿vale? Pero cuando nos echa de los partidos no nos va a condenar que no hagamos política, pues seguimos haciéndola. Y Actúa es una plataforma de acción política que se tiene que meter hoy como un partido político, porque si no nos hemos encontrado que esa marca Actúa que tenemos registrada, por ejemplo en Baleares, los de Vox se llaman Actúa Baleares. Ahora ya han quitado los Actúa y se llaman Vox Baleares, porque había pleito y tal. Y eso quiere decir para la configuración. Y lo que queremos es gente que podamos opinar sobre cosas, ayudar, pues si hay una plataforma para Más Madrid, hay una plataforma para la sanidad, pues dar opiniones sobre lo que tenemos, sobre el problema europeo, sobre el proceso europeo. Y somos una serie de gente, digamos, pues que a mí me gustan las personas, como decía el otro compañero, y son personas con las que me fío, con las que me encuentro bien y no tengo que tener ni organización, ni ser secretaria de tal, ni de nada, sino opinar de lo que nos gusta y dar o una charla o a dar lo que quiera, porque no estamos. Y Actúa si hay muchos que quieren participar o en listas abiertas de gente, lo que sea, que también tienen derecho a poder participar en la política. Pero fundamentalmente es gente que tenemos deseos políticos, conciencia política, militancia de mucho tiempo en la política, aunque nos hayan echado de los partidos, y que no queremos callarnos ante las situaciones que están pasando. Eso lo podemos hacer o bien colaborando en los que quieran en listas de otros sitios, o en plataformas abiertas, o en mareas de no sé qué, lo que quieran. Pero fundamentalmente es tener un círculo. Ahora, por ejemplo, para Europa se está haciendo una candidatura global que la dirige Varoufakis y que está metiéndose gente para intentar dar otra idea de la Europa que se está cocinando hoy como una Europa de pérdida de derechos, con unos ataques totales, porque no quieren que haya otra fuerza. Ni es la Europa en la que nos metimos, que era más social, pero ahora mismo cada vez lo que hay es un ataque tanto por Rusia como por Estados Unidos, que no quieren que se concentre otro núcleo de poder y que quieren volver pues un poco a la Guerra Fría, como han estado siempre dos potencias, y no se están dando cuenta que la tercera es más que todos ellos, que la de China, pero bueno, eso ya nos lo dirán los chinos en su día. En cualquier caso, lo que sí te quiero pretender es eso. Uy, parece que hay que irse, porque el horario...
No, Termina. Terminamos entonces, y creo que como nosotros tenemos luz en la penumbra, podremos por lo menos agradecerle a Cristina Almeida que haya estado con nosotros aquí. Ha sido un lujo, el auditorio ha estado lleno y le puedo asegurar que, aparte de las personas que hay aquí, que muchos adeptos, seguramente políticos, hay una gran parte de intelectualidad de nuestra ciudad. Yo, en fin, ya tengo una edad como para conocer a algunos de ellos, de modo que me siento muy honrado de que en fin, me propusieran hacer esto, y me siento muy honrado no solo por adelantado, sino también a tiempo pasado. Para concluir, simplemente quiero recordar o mencionar algunos de los temas a los que ella ha hecho hincapié. Me quedo con algunas frases que creo que he tomado literalmente. Una educación para la igualdad es necesaria no tanto para la mujer, sino para vivir en sociedad. Ha dicho también que no existe el régimen del 78, que el régimen era el anterior. Ha dicho que la transición es más el resultado de una lucha de los demócratas que una firma de varias personas, y que por eso, cuando uno recuerda la democracia con dolor, es porque la lucha fue muy dura, pero eso solo demuestra que es una mujer preparada, formada, concienciada, luchadora, infatigable. Pero quiero terminar con otra frase de las que dijo, contenta, pues a eso voy, de las que dijo al principio, y que ella ha resumido mejor que nadie, y es que es precisamente una mujer optimista, alegre y contenta, porque lo primero que dijo, o que yo anoté, fue que desde 1961 no se ha perdido un solo día de su vida. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina.